Buenas noches. Caminando en el verdadero compromiso, nos encontramos con el perdón. Una y otra vez el Señor nos ha hablado del perdón. Es que olvidar las ofensas es una de las cosas que más se dificulta en el ser humano. Cuando se ha sido lastimado, ofendido, insultado, vejado, humillado, se generan sentimientos de humillación, de dolor, de rencor, hasta de odio. Y estas situaciones provocan enemistades entre las personas que difícilmente se podrán arreglar en toda la vida. Pero cuando nos hacemos cristianos, Dios nos pone difícil seguir con los sentimientos de rencor, de pleitos, de contiendas, de enemistades. Porque al hacernos cristianos, tú y yo nos sujetamos al pacto de Dios y asumimos esa serie de responsabilidades. Ese compromiso es gran parte, va hacia el cambio que debemos hacer en nosotros mismos, abandonando el pecado y viviendo en santidad, que es lo mismo que abandonar la carnalidad y vivir en el Espíritu. A muchos, aún hoy en día les cuesta abandonar la carnalidad y otros sencillamente no hacen ningún esfuerzo por más espirituales. La cuestión es que no perdonar o olvidar las ofensas que nos han hecho es un gran obstáculo para nuestra salvación. La palabra nos enseña que si no perdonamos de todo corazón, Dios no perdonará nuestras ofensas, lo que implica que seguiremos en pecado y la sangre de Cristo no nos puede limpiar por no querer perdonar. Por eso la parábola de los dos deudores es una enseñanza muy clara que toda persona puede entender, en la cual Jesús nos hace una advertencia al final de la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Por no querer perdonar, muchos cristianos están en pecado. Y podemos decir que en un momento dado perderán la vida eterna. Por eso una bella enseñanza sobre esa necesidad de perdonar a los que nos ofenden arranca en Mateo 18:23. Y mire cómo empieza Cristo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús nos está diciendo que así será en el reino de los cielos, como lo está describiendo aquí. Jesús compara a su Padre con un soberano que ajusta cuentas con sus administradores. Y eso nos hace pensar en Dios, como un juez delante de cuyo tribunal todos los seres humanos tendremos que comparecer algún día, para darle cuenta de toda nuestra vida y de lo que hicimos, lo bueno o malo con ella, lo que hicimos con los dones y talentos que nos fueron asignados. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10, y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, Romanos 14:12. ¿Quiénes son los siervos en la parábola? Son los administradores. Y entonces ahí nos tenemos que ubicar porque tú y yo somos administradores de las riquezas del Señor. Y sabemos que como administradores por las buenas obras recibiremos alabanzas. El inconveniente está en las malas obras, en los pecados que hemos cometido y por las cuales tendremos que rendir cuentas. Romanos 2, 6, 8. Y alguien me decía, pastor, pero nosotros somos administradores, claro. Si Dios es el dueño del oro y la plata, pues tú vienes a ser ¿qué? Administrador. Por eso el no querer perdonar, el no querer olvidar, es una mala obra, la cual demuestra que se es contencioso en contra de Dios y no quiere obedecer a la verdad. Cada uno de nosotros estaremos dando cuentas a Jesús. Nuestros pecados día tras día son perdonados por Dios. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cada vez que pecamos manchamos nuestra santidad, pero cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, pues Dios nos hace limpio por medio de Jesús. Y estamos hablando del perdón, pero es que un pecado es sentir rencor, sentir envidia y tantas otras cosas. Por eso Mateo 18, 24, 17 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos,
y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo prostrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Por lo tanto, este párrafo describe el plan de salvación que hemos llegado a conocer en los evangelios. Y aquí nos habla de un siervo llamado a dar cuentas con una deuda grande que no puede pagar. Tú y yo, nosotros somos como ese siervo. La deuda que teníamos contra el rey era tan grande que fue condenado junto a su familia a la esclavitud. Pero él rogó, pidió perdón hasta que el rey se conmovió y perdonó su deuda. Es lo mismo que nosotros hemos hecho. Arrepentirnos de los pecados. Y Dios nos ha perdonado. Y al perdonar nuestros pecados, los que hemos cometido por ignorancia o por rebeldía, pues Él no los siguió perdonando. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos. Muchos somos como este siervo. Muchos le pedimos a nuestro Dios perdón en todo momento. Le pedimos que nos tenga paciencia y misericordia. Le ofrecemos a Dios que vamos a cambiar, que vamos a obedecer, que nos perdone, que vamos a ser diferentes. Y sabemos que Dios está dispuesto a perdonarnos. Que Él siempre es misericordioso. Y el clamor de como siervos, pues el Señor nos perdona. Así como este siervo fue perdonado. ¿Qué le dice el Señor a este siervo? Que quedó saldada su deuda. Ya no tenía deuda, fue olvidada. Y somos iguales. El Señor todos los días nos está sacando, oiga, acuerde que usted me estaba viendo, acuerde que yo lo perdoné. No, no nos dice eso. Él no nos vuelve a recordar. Ahora, miremos bien que la parábola nos está diciendo que estuvo a punto de perder su familia, que fuesen vendidos como esclavos, si el Señor no les hubiera perdonado su deuda. Y muchas veces nosotros con nuestro testimonio estamos haciendo lo mismo. Con nuestro odio, con nuestro rencor, con nuestra amargura, podemos estar a punto de perder la familia. ¿Cuántos hijos han sido esclavizados por el pecado, por los malos testimonios de los padres? ¿Cuántos hermanos han caído en esclavitud por el testimonio de los hermanos, de los padres, de los amigos? Bueno, hay tantas cosas ahí. A veces queremos a los amigos como hermanos y nos llevan a malos testimonios. Ahora, también tenemos que ser claros, y es que a veces no es que nos lleven, sino que nos dejamos arrastrar, y eso es otro cuento. Pero la parábola no se queda allí, sino nos dice que este siervo, después de ser perdonado, no mostró la misma misericordia a su siervo que le debía poco dinero. Y lo que hace es comparar lo que él debía con lo que le debía el siervo. Por eso Mateo 18, 28, 30 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La forma en que trató a su siervo fue más violenta y más sin misericordia, a pesar de que la deuda era insignificante. Muchos de nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas. Y muchas veces no son nada con comparación con las ofensas que nosotros le hemos hecho a Dios. Pero ¿qué pasó? Mateo 18, 31, 32. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdonaré porque me rogaste. Nuestra terquedad, nuestra obstinación no nos permite perdonar y respetar la voluntad de Dios. Esa terquedad va a traer consecuencias terribles para nuestra salvación. No vamos a ser perdonados. Esta tristeza la tenemos algunos cristianos cuando vemos hermanos que no pueden perdonar.
Muchas veces. Tú y yo conocemos personas que han caminado en la palabra, que han querido estar con el Señor, pero no han podido perdonar. No han querido sacar eso de su corazón. A veces queremos ocupar el puesto de Dios y entonces estamos juzgando. Es que ese no merece que yo lo perdone. Y a ti que no quieres perdonar, Dios te dice lo mismo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Tendríamos que mirar nuestro corazón. Y entonces, ¿qué dice Mateo 18:34? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando tú no quieres perdonar, te estás exponiendo a la condenación eterna. Sin embargo, este hombre que tuvo la bendición de ser perdonado, no pudo tener la misma compasión y misericordia con su prójimo. Por esta razón, el rey terminó dándole el castigo que se merecía. Dios espera de sus hijos que perdonen de todo corazón, con toda su mente. Para Dios un perdón de simples palabras no sirve. Muchos profesan perdón con sus bocas, pero la realidad es que no han perdonado. Ahora, la palabra no dice que tienen que ser compadres, que tienen que seguir siendo uña y mugre, como dice la gente. No, no, lo que está diciendo es que lo sueltes de tu corazón. No lo amarres en tu corazón, no lo cargues. Ahora, aquí estamos viendo que el Señor reactivó la deuda. Esa deuda ya estaba perdonada, pero este Señor vuelve y la reactiva. Ahora, Él era el dueño de la deuda, Él tenía la potestad de perdonar o de cobrar o castigar. Por eso cuando no perdonamos, Dios no puede perdonar nuestras ofensas. Como el siervo malo pedimos perdón, pero Dios no nos perdona porque no queremos perdonar. Y muchos han leído, han repetido y lo han dicho de corazón, Mateo 6, 14, 15. Pero no lo han vivido. Hablan la palabra. ¿Y qué dice Mateo 6, 14, 15? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y por qué hacía yo reflexión de Mateo 6, 14, 15? Porque cuántas veces nosotros hemos pedido perdón. Y se nos ha olvidado por allá un versículo muy hermoso que nos recuerda estas cosas. Y entonces el Señor nos enseña aquí y nos recalca que la palabra es en doble vía. Mucha gente sale a decir que el Señor es mi pastor. Y lo que la palabra dice es que si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Pero si te está faltando es porque el Señor no es tu pastor. Y mira que la palabra es en doble vía. Y aquí que nos está diciendo, si tú perdonas, el Señor te perdona. O sea, Jesús tocó mucho el tema del perdón. Él mismo dijo que vino a perdonar nuestros pecados, que Él vino a ofrecernos esa misericordia de parte del Padre. Es una ofensa para Dios que seamos incapaces de perdonar, considerando todo lo que Él hizo para perdonarnos a nosotros. Ahora, este pasaje nos muestra esa tendencia de esperar que los demás vengan a nosotros para que nos pidan perdón. Vivimos en una sociedad que alimenta el resentimiento, la venganza, el odio hacia quienes nos han hecho daño. Se nos olvida que los niños aprenden lo que ven en las películas, en la televisión, en la música, en todo eso que escuchan. Pero el mensaje que más impacta, el que más le pega duro a sus vidas, proviene de lo que aprenden y ven en sus mismas familias. Una parte fundamental de la vida cristiana es saber perdonar y apreciar el perdón que recibimos de otros. A veces uno escucha a los niños, los jóvenes, lo que están diciendo de una persona, y eso lo tuvieron que escuchar de algo, de alguien. Yo no puedo perdonar porque mi papá dijo que no había que perdonar. Y el Señor nos perdonó. ¿Y porque entonces oramos con tanta angustia al Señor?
Es que no hay peor prisión que la del corazón que no perdona. El rencor que guardamos a los que nos han ofendido nos atormenta a nosotros, no al que ofendió. El rencor y el odio es un veneno que yo me tomo para que el otro se muera. Ahora, todo esto que sentimos puede incluso enfermarte. El 90% de las enfermedades son emocionales. Por eso la verdadera libertad de la cárcel del rencor, en que tendemos a encerrarnos, se alcanza solo perdonando de todo corazón a los que nos han ofendido. Suéltalo. Dale perdón. ¿Y qué dice Mateo 18:35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Mire cómo Jesús termina la parábola diciendo que los que no son capaces de perdonar de todo corazón no recibirán el perdón de Dios. Él hizo este énfasis. Ahora la parábola empieza después de que Pedro le preguntó cuántas veces era apropiado perdonar a alguien. ¿Y qué dice Pedro? ¿Hasta 7? Y Jesús le contesta, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo? Que nosotros debemos perdonar sin límites y cuantas veces sea necesario. El peligro de todo esto es que llegue el día en que no tengamos oportunidad para pagar nuestras deudas. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso ten presente lo que hoy el Señor te está diciendo. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados. Si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Debemos perdonar sin límites. Tampoco sin alcahuetear. Hay gente que abusa porque dice, no, es que usted me tiene que perdonar. ¿Usted como es cristiano? Sí, claro. Yo lo tengo que perdonar. Yo lo tengo que soltar de mi corazón. Pero hasta ahí. Yo lo amo en el amor del Señor. Pero también el Señor me dice que me aparte de los conflictivos. Ese es otro cuento. Yo ya cumplí con perdonar. Y muchas veces damos el perdón y la otra persona, bueno, muchas veces nos ofenden y los otros son los ofendidos. Y uno les dice, perdóneme. Si yo le he ofendido, perdóneme. Y si no, te lo dejo al Señor. Yo te perdono todas las ofensas que tú me has hecho. Y salen a decir, así ve, tuvo que venir a pedir perdón. Bueno, se enorgullecen, uno los deja libres. Porque la voluntad de Dios es que aprendamos a perdonar, pero de verdad, no fingidamente, no hipócritamente. Hay gente que dice el lunes que lo perdone y el martes que lo perdone y el miércoles ya se le volvió una costumbre. Cuando tú miras en la Biblia, el mandamiento de perdonar es repetido en muchas partes de la Biblia y constantemente. Efesios 4:32, antes es venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero aquí tengo que dejar algo claro. Nosotros somos perdonados, pero pagamos las consecuencias. Por eso, en esta parábola no se puede sacar conclusiones equivocadas. Una vez que son perdonados los pecados, lo están para siempre. Otra cosa es que cuando el pecador fuera reincidente y no muestra arrepentimiento, pues entonces ahí va a tener problemas. Si los pecados viejos le fueron perdonados, los nuevos no lo serán si no se arrepiente. Como ayer me perdonó y me tiene que perdonar, no, si no se arrepiente, no. Ahora estamos hablando de arrepentimiento, no de remordimiento. Si tú pides perdón y no cambias, es remordimiento. Pero si tú pides perdón y cambias, es arrepentimiento. Por eso esta parábola es en el fondo un desarrollo de una de las peticiones del Padre Nuestro. Y ahí es donde te digo que lo hemos dicho muchas veces, lo hemos
orado de corazón, lo hemos manifestado de corazón. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y seguimos diciendo que la palabra es en doble vía. Señor, perdónanos porque nosotros ya perdonamos. Es lo que le estamos diciendo al Señor. Ahora, es tan claro en la Biblia que dice que con la medida con que miráis, os seráis medido. Lucas 6:38. O sea que si tú ya perdonaste, Dios te puede perdonar. Pero también la palabra del Señor dice, trata a los demás como tú deseas ser tratado. Lucas 6:31. Por eso la parábola contiene por lo demás una enseñanza valiosa acerca de la relación que existe entre la redención y la compasión que debemos mostrar con el hermano que nos ofende. No hay nada que el hombre pueda hacer para expiar la culpa de sus pecados. Constituye una deuda inmensa e impagable. Dios, consciente de esa incapacidad, cuando le pedimos perdón sinceramente, nos perdona por pura gracia. Porque Jesús, al morir en la cruz por nosotros, expió todas nuestras culpas y canceló nuestras deudas. Y nosotros muchas veces no somos capaces de perdonar. Ahora, si Dios se portó así con nosotros, ¿cómo debemos nosotros comportarnos con nuestro prójimo? ¿Por qué no miras Lucas 12:48? Al que mucho se le concede, mucho se le demanda, dijo Jesús. Por eso, si Dios te perdonó una deuda tan grande, ¿no debes tú, aunque te cueste, perdonar la pequeña deuda que te debe el prójimo? Muchas veces es una palabra que malinterpretaste o no estabas en el momento para escuchar. O realmente te la dijo, pero era algo que sentía la persona. Muchas veces no es que lo quieren insultar a uno, sino que es lo que sienten. Y tú estás en el libre albedrío de recibir o no recibir. Por eso cuando hablamos de ofensas tenemos que evaluar bien. Porque muchas veces es que la persona está sacando lo que tiene en su corazón. Y el primero que se apareció, pues con ese se desquitó. Por eso, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios y no queremos obedecerle en el perdón? Queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. La advertencia es muy clara. Si no perdonas, no eres perdonado. Muchos creen que perdonar es pronunciar unas simples palabras. Muchos creen que es decir yo te perdono. Pero en su corazón aún permanece la amargura, los recuerdos desagradables. Dice perdonar, pero cada vez que la persona recuerda el mal que le ha hecho, le viene ese sentimiento, le revuelca y le sale esa amargura. ¿Eso qué significa? Que su corazón no está limpio. Que carga una gran carga de recuerdos, de malos sentimientos. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que limpiar el corazón. Perdonar significa conceder como favor gratuitamente, cancelar una deuda, otorgar un favor de forma incondicional, mostrar favor o bondad, conceder gracia. Por eso cuando hablamos de tener el verdadero compromiso debemos evaluar realmente si estamos comprometidos con el Señor o no. Ahora, cuando tú miras en la Biblia, ¿por qué no vas a Jeremías 31:34? Es que la Biblia nos enseña lo que es perdonar. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No acordarse de la ofensa. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así es como Dios nos perdona. Pero así es como también Él quiere que perdonemos. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7:18-19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso
si no has olvidado las ofensas que han cometido en contra de ti, tu prójimo, sea de ahora o del pasado, entonces no has perdonado. Y si no has perdonado, Dios no ha perdonado tus ofensas. Lo que quiere decir que estás actuando como el siervo y misericordia. ¿Quieres misericordia de parte de Dios? Pero no quieres tenerla para con tu prójimo. Marcos 11:26. Si Dios no perdona tus pecados por tu rebeldía a perdonar, entonces estás en tus delitos y pecados destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces la oración no pasa del techo y creemos que es que Dios nos escucha, no, es que Dios se hizo el sordo, Dios se quedó dormido y dicen tantas cosas y no nos damos cuenta que es que no estamos con un corazón acepto a Dios. Debemos aprender a limpiar nuestro corazón, sacar todas esas cosas de nuestro corazón. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire qué hermoso que la enseñanza que Jesús utiliza para enseñar que la persona debe perdonar a quien le ofende, para que también recibas perdón de Dios. Todo el que quiere seguir a Cristo, pues debe obedecer sus enseñanzas, hacer como Él. Y esto Él nos lo enseñó, nos dio testimonio hasta en la cruz. Cuando el cristiano no perdona a su prójimo las ofensas recibidas, es como el deudor de la parábola, quien habiendo sido perdonado no hace igual para perdonar a otro. El cristiano que no perdona a otro incurre así en un pecado y mientras no perdone al prójimo permanece en ese pecado y con esto abre puerta legalmente a tantas cosas. Por eso hay muchas cosas que hoy lo oprimen, lo atacan y no puede ver prosperidad en su caminar. Antes de pensar que Dios no te quiere, mira qué es lo que está trancando la bendición. Pero si ese cristiano, quien ha recibido misericordia de Dios, permanece en ese pecado sin hacer misericordia al prójimo y sin perdonarlo, y Dios no lo quiera, llega a morir así, se encontrará con la triste realidad de que aún y habiendo nacido de nuevo, si el cristiano muere sin perdonar a otro, es decir, si el cristiano muere en pecado habiendo podido decidir perdonar al prójimo, entonces el cristiano está por su propia decisión en pecado. Y si le llega la muerte sin tiempo para arrepentirse y perdonar, entonces ese cristiano tiene que pagar por sí mismo las ofensas que Dios no le puede perdonar. Las ofensas cometidas contra Dios se llaman pecado y se pagan recibiendo el justo y merecido castigo. Así de sencillo. Y yo no estoy profetizando, yo no, aquí estoy leyendo y diciendo y tomando la palabra como Cristo la está enseñando. Por lo tanto, si como cristiano has creído en Jesús y has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y decides no perdonar sus ofensas a tu prójimo y así jugar y arriesgar tu eternidad por hacerle caso a un predicador que te asegure y te certifique que no puedes perder la salvación de ninguna manera, entonces harás mal, porque tal predicador no estará para defenderte ni salvarte en el día de tu juicio. Mejor hazle caso a Jesús, que sí sabe el tema de salvación, de vida eterna y de entrar al cielo, y obedece a Jesús y perdona sus ofensas a tu prójimo que te ofendió. Esto ha sido una pelea bizantina. Es que yo no pierdo la salvación, yo en el último minuto me arrepiento, eso, el Señor me da un minutico para arrepentirme, y si no, mire, esta es una de las formas que tú puedes perder la salvación. Yo no puedo decir que eres salvo o no eres salvo. El que sabe que hay en tu corazón eres tú. Así que si, como esta parábola, aquel que no perdonó fue entregado a los verdugos. Jesús dice que así hará Dios con los que no perdonen al prójimo sus ofensas. Dios no puede ser burlado, como indica Gálatas. Lo que tú siembres, eso cosecharás. Por eso yo te invito a que examines tu corazón. Hoy te invito a que te arrepientas de todos tus pecados y te invito a pedirle perdón a Dios por ellos.
Muchas veces decimos que no tenemos pecado, pero tenemos rencor, odio, aún nos duele algunas cosas que recordamos. Un dolor malsano, no es que no nos pueda doler lo que recordamos, no. Hay tristezas que nos traen los recuerdos, pero si traen dolor, entonces no es así. Por eso te invito a que mires en tu corazón y que después de mirar tu corazón le puedas decir al Señor: Señor Jesús, tú viniste al mundo a expiar en la cruz los pecados cometidos por todos los hombres, incluyendo los míos y los de mis hermanos que están escuchando. Yo sé que no merecemos tu perdón porque te hemos ofendido conscientemente y voluntariamente muchísimas veces. Pero tú nos ofreces gratuitamente sin merecerlo. Hoy queremos recibirlo. Nos arrepentimos sinceramente de todos nuestros pecados y de todo el mal que hemos cometido hasta hoy. Perdónanos. Señor, te rogamos, lava nuestros pecados con tu sangre, entra en nuestro corazón y gobierna nuestra vida, Señor. Hoy también queremos dar el perdón a aquellos que nos ofendieron. Hoy queremos soltarlos y los desalojamos de nuestros corazones. En adelante queremos vivir para ti y servirte sin ningún lazo de falta, de perdón, de resentimiento, de rencor y todo aquello que no ha permitido una verdadera relación contigo. Pero también tenemos que ser conscientes que estos lazos no han permitido esa relación con el Padre ni el trabajo del Espíritu Santo. Por eso queremos ponernos en tus manos, Señor Padre misericordioso. Queremos ser guiados, Señor, para poder sacar, Señor, todo aquello, para poder dar, Señor, ese perdón, Señor Padre misericordioso, porque los que merecemos ser perdonados somos nosotros. Haznos entender, Señor, que cuando perdonamos al prójimo somos nosotros mismos los que nos estamos perdonando, nos estamos soltando y nos estamos quitando el lazo. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre misericordioso, porque hoy queremos, Señor, tener un verdadero compromiso contigo. Hoy queremos empezar a vivir la palabra. Hoy queremos ser hombres y mujeres de bendición. Y queremos, Padre misericordioso, caminar de tu mano, de la mano de tu Hijo, y guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que nos han mandado sus inquietudes, sus comentarios. Si quieres hacerlo, bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp, están nuestras redes sociales. Escríbanos, compartan las inquietudes, coméntenos. Algunos nos han hablado de algunos temas y muchos los hemos tratado en este proceso en el Señor. Van 142 Facebook Live y ha sido un proceso en el Señor. Y qué rico porque estamos hablando del verdadero compromiso, porque hablamos mucho de amar a Dios, pero no vivimos ese amor. Por eso, gracias y vamos para adelante, no solo en el perdón, sino en todo lo que requiere el verdadero compromiso que debemos tener con el Señor. Un abrazo, buenas noches y el Señor nos continúe bendiciendo.